Bienvenidos a otro bloque de bioquímica. En esta oportunidad estaremos desarrollando hemograma, casos clínicos. Bien, el primero. Un flebotomista le pregunta a una paciente ambulatoria: ¿es usted Susan Jones? Después de que la paciente contesta sí, el flebotomista rotula los tubos y luego extrae la sangre. ¿Cuál es la actitud errónea en esta situación? Pensemos, ¿cuál sería la actitud errónea? Bien, pensando en el procedimiento correcto a realizar, sería pedirle al paciente que él mismo exprese su nombre. Él debe indicar cuál es su nombre y confirmarlo, preguntando cómo, preguntando su fecha de nacimiento a fin de evitar alguna homonimia. Posteriormente se le puede pedir el número de seguro social o su cédula de identidad o su RG. Sería una forma de discriminar la posible homonimia. Los tubos nunca se prerrotulan. Se rotulan luego de haberse realizado la extracción de sangre y antes, evidentemente, de que el paciente se retire del área de toma de muestra del laboratorio. Caso clínico número 2. A un paciente se le debe extraer sangre para hemograma completo, también para potasio, tiempo de protrombina y grupo y factor, o sea, grupo sanguíneo y factor Rhesus. El flebotomista extrae los siguientes tubos en este orden. Primero, el del grupo y factor Rhesus. Tubo con gel separador utilizó para esto. Segundo, TP o tiempo de protrombina. Para ello utilizó el tubo azul brillante. Tercero, utilizó para el hemograma completo, tubo lavanda o lilás. Y cuarto, para el ion potasio, utilizó el tubo de tampón verde. El médico pregunta los resultados del ion potasio y del TP, ¿por qué razón? Entonces aquí se presentan dos preguntas: si el orden es correcto, utilizado por el flebotomista, el orden de los tubos, y cuál sería la razón de que el médico esté solicitando el ion potasio y TP. Entonces, recordemos que el orden correcto de los pasos para la extracción de sangre empleando el sistema de tubo de extracción sería: primero hemocultivo, segundo tubo sin aditivo, que sería tapa roja, tercero tubo de coagulación, tapa celeste, y cuarto, otros tubos con aditivos. Por ejemplo, tubo con gel o separador de suero, posteriormente tubo con heparina, tapa verde, posteriormente tubo EDTA con tapa violeta y posteriormente tubo con oxaloacetato de potasio y fluoruro de sodio, tapa gris. Este sería el orden. Si el tubo con gel separador contiene un coagulante, no debe usarse en el área de banco de sangre, de hematología. La extracción no debe realizarse antes de probar el tubo para coagulación, porque en el traslado la muestra puede contaminarse. Si se prueba el ion potasio en un tubo verde, la extracción debe de hacerse antes del EDTA. Este suele hallarse en una sal de ion potasio, que puede provocar niveles séricos del ion potasio
falsamente elevados. Bien, caso clínico número 3. En un laboratorio clínico se evalúa una madre y su hijo recién nacido como parte de un grupo de estudio en el que se determinaron los niveles de hemoglobina y electroforesis de hemoglobina. Las pruebas formaron parte de un programa de screening efectuando en el laboratorio para establecer sus rangos de referencia. La hemoglobina de la madre fue de 14.0 gramos por decilitro y la del bebé, su hemoglobina, fue de 20.0 gramos por decilitro. Los resultados de electroforesis de la hemoglobina de la madre indicaron 97% de hemoglobina A1, 2% de hemoglobina A2 y 1% de hemoglobina F o hemoglobina fetal. Sin embargo, para el bebé se detectó 88% de hemoglobina F o fetal y 12% de hemoglobina A1. Entonces nos surgen estos cuestionamientos. 1. ¿Se encuentran estos resultados dentro del rango de referencia? 2. ¿Por qué fueron tan diferentes los resultados de la hemoglobina de la madre y del neonato? 3. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba de hemoglobina y una electroforesis de hemoglobina? Y 4. ¿Por qué fueron tan diferentes los resultados de electroforesis de hemoglobina de la madre y del neonato? Bien, teniendo en cuenta los datos que nos dio el caso clínico número 3, podemos responder a la primera pregunta. ¿Se encuentran estos resultados dentro del rango de referencia? Por lo que estuvimos observando, sí se encuentran dentro del rango de referencia. Recordemos que el rango de referencia global para la hemoglobina en mujeres adultas es de 12.0 a 16.0 gramos por decilitro. Y para los neonatos es de 19.0 a 23.0 gramos por decilitro. Entonces, la mamá tenía 14, entra dentro de 12 a 16, y el recién nacido tenía 20 gramos por decilitro y entra entre el rango global o de referencia de 19 a 23 gramos por decilitro. Respecto a la segunda pregunta, ¿por qué fueron tan diferentes los resultados de la hemoglobina de la madre y el neonato? Debemos recordar que los lactantes, los recién nacidos y lactantes, presentan niveles elevados de hemoglobina en el periodo inmediato al nacimiento. Estos niveles descienden en forma gradual y alcanzan valores similares al de los adultos, alrededor del año de vida, ¿sí? Respecto a la tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una prueba de hemoglobina y una electroforesis de hemoglobina? Bien, la prueba de hemoglobina es cuantitativa. Indica cuánto es que existe en cantidad la hemoglobina. Y la de electroforesis de la hemoglobina identifica los distintos tipos de hemoglobinas presentes. Analiza las cadenas globina de esta hemoglobina, ¿sí? En la cuarta pregunta, ¿por qué fueron tan diferentes los resultados de electroforesis de hemoglobina de la madre y el neonato? Bien, es importante recordar que las personas adultas y los niños
presentan diferentes concentraciones de hemoglobina A1, A2 y F o fetal. La hemoglobina F fetal del niño está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Se produce un cambio en la hemoglobina y las cadenas gamma son reemplazadas por las cadenas beta de la hemoglobina A. Los resultados de la madre y del recién nacido estaban dentro del rango de referencia, teniendo en cuenta sus respectivas edades. Caso clínico número 4. En un paciente se obtuvieron los siguientes resultados. Eritrocitos hematíes 3.20 por 10 a la 12. Hemoglobina de 5.8 gramos por decilitro y hematocrito de 0.189. Nos pregunta, calcular los índices eritrocitarios, describir el tamaño y el contenido de la hemoglobina de estas células. En el tercer punto, ¿cómo debe verificar usted esta morfología? Y en el cuarto, ¿qué anemias se caracterizan por la presencia de estas células? Bien, recordemos que para el primer ítem, calcular los índices eritrocitarios, teníamos una tablita de fórmulas que ya estuvimos utilizando y ejercitándonos en ella. Entonces, si realizamos un cálculo, sería de BCM 59 femtolitros, HCM 18.1 picogramos y CHCM de 30.7 gramos por decilitro. Estos son los valores que deben aparecer utilizando la tablita de cálculo. Teniendo en cuenta la segunda pregunta, describir el tamaño y el contenido de la hemoglobina de estas células, sería que, considerando su BCM, hablamos de eritrocitos microcíticos muy pequeños y también hipocrómicos, de acuerdo a los índices eritrocitarios. Respecto a la tercera pregunta, ¿cómo debe verificar usted esta morfología? Bueno, en el caso se refiere más bien a la postura, a la actitud que debe tomar el bioquímico. El bioquímico debe examinar el frotis sanguíneo del paciente y poder confirmar de que realmente se observan hematíes pequeñitos hipocrómicos microcíticos. Respecto a la cuarta pregunta, ¿qué anemias se caracterizan por la presencia de estas células? Y bien, recordemos que en el bloque de las anemias microcíticas tenemos a la anemia ferropénica o ferropriva, a las talasemias y a las anemias sideroblásticas. El caso clínico número 5 menciona un hombre de 56 años, de aspecto saludable, se le efectuó un hemograma completo, automático, quiere decir a través del equipo automatizado, como parte de una evaluación prequirúrgica. Los resultados indican recuento leucocitario, o sea, la cantidad de leucocitos es de 15,8 por 10 a la 9 por litro. El recuento eritrocitario es de 4,93 por 10 a la 12 por litro. Su hemoglobina es de 14.8 gramos por decilitro, su hematocrito de 45.1%, su SM de 91.5 femtolitros, su HCM de 30 picogramos, su CHCM de 32.8%, su RDW de 14.2%, sus plaquetas 34,0 por 10 a la 9 por litro y su VPM, volumen plaquetario medio,
es de 6.6 femtolitros. Entonces, teniendo en cuenta estos valores, ¿qué podemos analizar del hemograma de este paciente de 56 años? El recuento plaquetario y el recuento leucocitario deben revisarse debido a la agregación plaquetaria. Lo más probable es que se trate de una pseudotrombocitopenia y una pseudoleucocitosis inducidas por el EDTA. Caso clínico número 6. Un paciente se presentó con debilidad, fatiga y malestar general. El nivel de hemoglobina era de 7.5 gramos por decilitro, hematocrito de 0.21, eritrocitos de 2.500.000, leucocitos de 30 por 10 a la 9, plaquetas 540 por 10 a la 9. La fórmula leucocitaria reveló 70% de neutrófilos maduros, 20% de neutrófilos inmaduros, 5% de basófilos, 1% de eosinófilos y 4% de leucocitos. El examen de la médula ósea indicó 90% de precursores mieloides y un 10% de precursores eritroides. Habían 4 megacariocitos por campo. Entonces tenemos 3 preguntas. Primero, ¿qué aspecto de la médula ósea proporciona información acerca de la producción normal de las células sanguíneas? Segundo, ¿cuál es la proporción que se tiene que tener en cuenta en este paciente y que indica? En condiciones normales, ¿se ven megacariocitos en la médula ósea? Bien, teniendo en cuenta la primera pregunta, ¿qué aspecto de la médula ósea proporciona información acerca de la producción normal de las células sanguíneas? Tenemos que es la celularidad. ¿Cuál es la proporción que debemos de tener en cuenta en este paciente? La proporción es de 9:1, lo que está indicando una hiperplasia mieloide. En condiciones normales se ven megacariocitos en médula ósea. Los megacariocitos suelen observarse en la médula ósea y debemos recordar que ellas son las células productoras de las plaquetas. Bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio de casos clínicos. Continuaremos para la próxima. Continuamos para la próxima.